Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es miércoles 2 de septiembre y este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 38 al 44. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo salió de la sinagoga Jesús y se fue a casa de Simón. La suegra de este se encontraba enferma, con fiebre muy alta, y le pidieron que la curara. Él se inclinó sobre ella, ordenó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella se levantó inmediatamente y se puso a atenderle. A la Puerta del Sol, todos los que tenían enfermos de cualquier dolencia se los llevaron. Jesús imponía manos sobre cada uno de ellos y los curaba. De muchos salían también los demonios gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero les reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al amanecer se fue a un lugar solitario y la gente andaba buscándolo. Lo encontraron y trataron de que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «Debo anunciar también el reino de Dios y a las demás ciudades, porque para esto he sido enviado». E iba predicando por las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, varias cosas para aquí a exponer. Hay veces que estamos en unas discusiones bizantinas, pues, o sea, hay veces que nosotros nos enredamos con unos testigos de Jehová, pues que es que en la Biblia no está escrito la Santísima Trinidad, pues si es que hay muchas cosas que no están escritas explícitamente no, pero implícitamente sí. Ahora, que no es hijo de Dios. Ustedes saben que los testigos de Jehová piensan que Jesús es un profeta. No lo tienen más que como un profeta. O sea, no es el Hijo de Dios. Y uno dice, venga. Entonces, ¿no leyeron a Lucas 4, que lo expone aquí, que era que los mismos demonios decían: eres el Hijo de Dios? Pues, los demonios reconociendo eso, sí, y él los increpaba. Y en tantas exposiciones aquí hay en la Biblia, donde se expone a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso es que nosotros decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el Padre, en nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Jesús, Hijo. ¿Sí? No creado, engendrado del Padre Celestial. Eso es un credo que nosotros tenemos que entender. Entonces hay veces que nos ponemos en unas discusiones bizantinas. Oigan, pues nosotros en pareja haciendo lo mismo. Unas discusiones que uno dice: oye, ¿para qué estamos discutiendo aquí sobre cosas? ¿Sí? Sobre cosas. En estos días una señora me decía: mire, yo le dije a mi esposo, por ejemplo, por favor, que no me discutiera más sobre la virginidad que yo le creo a la Santa Iglesia, que dice que fue antes, durante y después del parto virgen. Ya, no más discusiones. ¿Verdad que nos podemos discutir? Que no, que es que dicen. Oiga, es que nosotros nos dejamos llevar de tantas cosas. Yo cada vez con la vida he alcanzado que me desgasto menos con mis hermanos separados. Listo, menos con mis hermanos separados, me desgasto menos. No discutamos ya. Si quieres creer, sigue creyendo. Pero que lo que tú crees es lo que es. No, yo le hago caso a una santa palabra y a una iglesia que conoce muy bien la santa palabra. Es que eso es como diciéndonos: es que usted tiene una iglesia que es irresponsable. Mi iglesia es irresponsable. La iglesia tuya es mala, la mía es buena. Tenemos esa postura. Hay veces que en pareja también tenemos esa postura. Pensamos que yo soy bueno, tú eres malo. ¿Sí? Unas posturas que son inadecuadas. Sí, el Hijo de Dios, aquí está expuesto, el Hijo de Dios, ¿sí? Eso dijeron la entidad del mal donde lo hacía. Ahora, aquí hay unos milagros muy bonitos, ¿no? De Jesús con la suegra de Pedro, ¿sí? Que uno dice, pues que una fiebre no es gran cosa. Claro, en nuestra época no es una gran cosa, y eso que ves que los estados febriles, ¿sí? Pues nos pueden producir un estado como una meningitis en un bebé, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces un estado febril es un estado muy delicado a propósito, y en esa época más aún cuando la medicina no se ha desarrollado. Entonces la verdad es que estaba en una enfermedad grave. Pero aquí es muy bonito una cosa: ¿cómo es que tú le sirves a Dios después de que Dios te ha servido a ti? ¿Cómo es que tú realmente tienes tu proyecto en tu hogar como esposo de un servicio a Dios? Porque es que es a Dios. Cuando tú estás sirviendo al prójimo, estás sirviéndole a Dios. Cuando tú estás ofendiendo al prójimo, estás ofendiéndole a Dios. Es que a Dios no te lo ofendes tú directamente.
Sí, vamos a pensar que eres un ateo o que tenemos un ateo al lado que le dice, le manda una maldición a Dios y uno dice, ¿ustedes creen que Dios quedó consternado con eso? Es que Dios no se ofende. Pero Dios sí se consterna y se ofende con la ofensa que sí le hagamos al prójimo. ¿Cierto? Entonces aquí hay veces que nosotros no servimos a Dios como deberíamos servirle. Yo les digo a ustedes que yo hay veces que encuentro depresiones impuestas por un mal estilo del esposo con su esposa. Entonces uno dice, eso no es servicio. Porque aquí la suegra de Pedro recibió esa bendición, esa gracia de la salud y se paró a servirle. Es que aquí tenemos que entender qué fue lo que hizo la suegra de Pedro. Se paró a servirle. Sí, o sea, yo quiero, ¿qué es lo que hay que hacer para el Señor? Sí, ¿qué es lo que se requiere? Estoy seguro que esta suegra de Pedro estuvo con las mujeres andando por Judea en el ministerio cuando Jesús las llamaba a ellas a ministeriar. Esta mujer seguramente que lo hizo. ¿Por qué? Porque empezó a servir al Señor. Y a servir y escucharlo y a atender lo que Él decía, a vivir coherentemente con lo que Él decía. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que es penoso ver, yo he tenido, mire, mujeres de tercera edad y de edad madura que están enfermas de depresión por sus maridos, por sus esposos, que son duros, que son severos, que son críticos, descalificadores, tiranos. Entonces uno dice, ¿dónde está el servicio a Dios? Usted ha recibido bendición de Dios por su salud física, por su salud financiera, por algún problema que tiene su hijo y usted recibió bendición. ¿Dónde está ese servicio incondicional a este maestro de la vida? A lo que Él propone de amar al prójimo, ¿cierto? A vivir en el mandamiento del amor. ¿Dónde está? Porque si no, esto es carreta. Es carreta. Entonces, aquí está un servicio de la suegra de Pedro muy expuesto, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Servir a nuestro prójimo. Servir al de al lado. O sea, Pedro lo primero que hizo fue llevarlo. Venga a ver, pues, cuántos de nosotros amamos a nuestras suegras. A mí me parece de muy mal gusto todos los chistes que hay contra suegras. Todos los chistes que a mí me parece totalmente incoherente los sacerdotes que ves que echan chistes y sátiras contra suegras. A mí me parece totalmente incoherente. Y yo sé que hay muchas suegras que son posesivas, ¿sí? Que no han podido superar el tema de desprenderse de su hija y de su hijo, pero no por eso yo puedo auspiciar de que haya como un resquicio y que voy a colocarle más cosas. Creo que tengo que hacer como Pedro, ¿sí? Llevar a mi suegra a los pies de Jesucristo, llevar a Jesús a que la bendiga más bien, a que la saque de esos estados, ¿sí? Con unas fiebres también de pensamiento, unas fiebres emocionales, ¿sí? Para llevarla más bien a ella y llevarle a Jesús, en lugar de estar despotricando y hablando mal de ella, ¿sí? Pienso que no debemos ser así. Nosotros tenemos que tener mucha conciencia y mucho cuidado con esos familiares, sobre todo políticos, ¿cierto? Los familiares de nuestra pareja con los que tenemos ciertos resquicios y ciertas distancias. Yo no estoy de acuerdo y creo que debemos que ser como Pedro más bien. Sí, venga, llevemos a Jesús allá. Sí, llevémosle a Jesús allá o llevémosle a la persona a Jesús para que realmente sea más bien bendecida, en lugar de que nosotros estemos despotricando y maldiciendo y rechazando y murmurando y haciendo tantas cosas malas contra esas personas, esos familiares de nuestra pareja. Tenemos que entender siempre, le digo a todo el mundo, por favor, ustedes entiendan una cosa: su pareja perteneció y nació en ese hogar, nació en ese núcleo, ¿sí? Tuvo por madre y padre a esas personas, sus hermanos son sus hermanos. No los tratemos mal, ella los quiere, sí, con todo y su ropita sucia, pero los quiere. Y tenemos que ser objetivos, sí. O sea, yo entiendo que la pareja tenga que ser objetiva frente a las debilidades que tienen los suyos. Pero no somos nosotros nadie para rechazar. Y sí somos más bien, dentro de nuestro deber cristiano, quienes tenemos que llevar más bien a Jesús o a esta persona, a Jesús o a Jesús, a esa persona, para que realmente sean bendecida y sea levantada y pueda servir a Jesús. Porque nosotros la llevamos para que Él lo sane. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.